Hermanos, ¿cómo están? Gusto de verlos. Bueno, que estamos aquí esta tarde calurosa. Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy en la segunda carta a Corintios, capítulo 3. Está en la pantalla. Segunda carta a Corintios, capítulo 3. Leeremos del 1 al 5. Y la palabra de Dios dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aleluya. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Oremos, hermanos, para que Dios dirija esta enseñanza. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por todo tu amor y tu verdad que has revelado a tus siervos. Te pedimos que esta tarde tú hables por nosotros, uses a tus siervos como instrumentos para que seamos edificados y cada día crezcamos más en la fe y en la esperanza viva que es tu palabra. Gracias, Dios Santo, te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien. Aquí el apóstol Pablo les está hablando a su iglesia en Corintios. Amén. Y es curioso porque estos versículos aparecieron uno de esos días al abrir la Biblia. Y me acordé pues cuando una vez me tocó ir a predicar a una iglesia que me invitaron y me pidieron credencial. Me dio mucha gracia, ¿no? En otras ocasiones también hemos visto como muchos pastores, al comenzar cualquier predicación, hablan de sus credenciales y todas sus cartas de recomendación y sus años de experiencia. Y están ellos mismos palmándose en sus hombros, diciendo qué vivo soy, qué grande soy, qué educado soy, miren cuánta experiencia tengo. Pero aquí el apóstol Pablo, que era un hombre muy instruido, muy letrado, un hombre que fue instruido por los mejores de su tiempo, él no se da crédito alguno a sí mismo. Él no se alaba a sí mismo y le dice a sus hermanos que no ocupamos más recomendación que Cristo mismo. Cristo es todo lo que necesitamos. Amén. Las cartas siempre han sido utilizadas, aún hoy en esta época de alta tecnología, la carta es indispensable. Ahora tenemos correo electrónico, tenemos texto, tenemos el Facebook, tenemos Skype. La gente se puede ver por teléfono. Sin embargo, sin el papel no hay nada. No hay nada. Amén. En una ocasión, un joven en una universidad le hicieron una pregunta y él contestó, bueno, le dijeron, hiciste tu tarea, tu asignación. Y le dijo, pues se las puedo decir de palabra, pero no la escribí porque no lo vi necesario. Entonces está bien, se lo dejaron pasar. Ya cuando era el tiempo de graduarse, pues dijeron su nombre y pues para que se graduaba y dijo, ¿y mi diploma? No, pues no fue necesario escribirte un diploma, con solo decirte fue suficiente. Amén. Entonces las cartas, el papel, el sello, todo aquello por escrito, firmado por quien lo autoriza, es indispensable. Hoy en día igual. En mi trabajo hay unos puestos libres y las personas están apresuradas buscando cómo someter sus solicitudes, sus hojas de vida, sus currículums, y todo se requiere referencias también. O sea que no importa cuánto cambie el mundo, sin referencias, sin cartas de recomendación, sin una carta, sin un sello, sin una firma, nadie vale nada. A veces por un papelito que uno no tiene, el sueldo es menor. Amén. Con solamente un papelito, aunque tenga toda la experiencia del mundo. Sin embargo, en estos tiempos, por supuesto, sabemos que
que en el tiempo de los romanos, los griegos, hacían un documento y el rey o el sacerdote tenía un sello y aquello era un anillo. En muchos de los casos era un anillo, le ponían así un líquido, algo especial, a veces hasta con sangre, no sé qué usaban, una tinta especial, una pega, y con eso era el sello, y eso viajaba miles de millas a veces. Con esos sellos, con esas cartas, se paraban guerras o se comenzaban guerras. Con esas cartas se decapitaba a la gente, con esas cartas se absolvía a alguien de cualquier culpa. Las cartas siempre han sido muy importantes. Fueron las cartas mismas que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, cuando perseguía a la iglesia, él también usaba cartas para poder buscar y condenar a los cristianos. Fíjense lo que dice en Hechos 9:2. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, el apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Acordémonos que a Pablo, antes, cuando era Saulo, él perseguía a la iglesia, él perseguía a los cristianos. Y para cualquier lugar donde se iba, se ocupaba cartas, amén. Pero este relato que nos hace ahora Pablo, él completamente descarta, literalmente, cualquier carta. No es necesario, ni tarjetitas, ni recomendación, porque nosotros, su iglesia, los apóstoles, los cristianos, ya sea de aquel entonces u hoy, tenemos el sello en el corazón. Aleluya. Amén. Entonces, la plática de hoy es sobre la importancia de lo que es la carta para el cristiano. Amén. Ahora, sabemos muy bien que el corazón, la Biblia lo menciona muchas veces, que es de donde sale la intención de las personas. Aleluya. Se dice que tenemos que escribir la palabra de Dios en la tabla del corazón. Pero del corazón también salen cosas malas, cosas vanas. Amén. Fíjense lo que dice aquí en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Esto es importante porque el cristiano no puede vivir afanado con su corazón lleno de las cosas del mundo. No podemos estar con el corazón lleno de deseos carnales, de deseos materiales. No podemos tampoco nosotros estar pensando en cosas del mundo, en cosas malas, en cosas vanidosas. Acuérdense que la vanidad es algo que no tiene sentido. Lo que es vano no es solamente por la apariencia de las cosas. Vano quiere decir en balde, o sea que de nada sirve. De nada sirve las riquezas del mundo. De nada sirve anhelar o trabajar tanto toda su vida uno para buscar al fin aquella casa y el día siguiente caer muerto. De nada sirve todo eso. Entonces el cristiano tiene un trabajo muy grande para su corazón. El corazón debe estar siempre listo y dispuesto para las cosas de Dios. Amén. Ahora, otra cosa que es muy importante, ese testimonio del cristiano debe llevar esa palabra intacta. Aleluya. Intacta. Dice aquí, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Amén. Ahí está escrita la palabra de Dios. Hemos hablado en ocasiones anteriores que la palabra es el mismo verbo de Dios, el cual es Cristo. Cristo está escrito en el corazón. Amén. Conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Cómo puede alguien leer el corazón de otra persona? ¿Cómo sé yo lo que usted piensa? ¿Cómo sé yo cuál es su intención? Bueno, nuestro testimonio habla por nosotros. Nuestra forma de proceder, nuestra manera de ser, lo que decimos sale del corazón. Lo que sale por nuestra boca sale del corazón. Amén. Ya sea la boca viene siendo la lengua, otro instrumento, ya sea para bien o para mal, pero sale todo del corazón. Entonces el cristiano va a ser conocido por todos los hombres según lo que lean en nuestros corazones. Amén. Siendo manifiesto que somos carta de Cristo, expedida por nosotros, los apóstoles, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Eso es importante. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, es la palabra que está en la Biblia. Cuando el cristiano habla,
no debe de cambiar nada de la palabra de Dios. Ahora hay tantos predicadores y mundialmente famosos. Hay iglesias que se la pasan de pura fiesta. Ahora está muy de moda la doctrina de la prosperidad. Y hay predicadores como Joyce Meyer, como el señor este de Texas, no me acuerdo cómo se llama. En fin, muchos predicadores que usan un versículo que es la palabra de Dios con otros fines, con otros propósitos, para su propio beneficio. Amén. Entonces, por ejemplo, en una ocasión Joyce Meyer dice que nosotros tenemos la palabra que debemos de declarar. Muchas veces en las iglesias nos enseñan a declarar las cosas. Es bonito declarar, pero no es el hombre el que hace eso. Hemos hablado también muchas veces de la cantante Nancy Amancio. Nancy Amancio tiene un ministerio muy grande por todo el mundo. Sus canciones son muy bonitas, inspiradas. Sin embargo, corre el gran riesgo que se le otorga el poder a la persona. Muy cerca van esas palabras de decir, declara lo hecho, que tu palabra tiene poder y el ser humano no tiene ningún poder. Todo lo que los apóstoles hicieron, todo lo que los profetas hicieron, fue porque el Espíritu de Dios descendía sobre ellos y les permitía hacer la obra. Aleluya. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La palabra debe de ser intacta. Fíjese lo que dice Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de Dios, de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Piensa, hermanos, en todos aquellas religiones, o mejor dicho, sectas, que se han atrevido a adulterar la palabra de Dios, quitarle, agregarle. Amén. Todos aquellos que han cambiado completamente el significado, el contexto de la palabra de Dios para sus propios beneficios. Todos aquellos que cambian completamente el papel de Jesucristo en la Biblia. Ya sabemos, como los testigos de Jehová, como los mormones, o que agregan libros extras que nunca han estado antes. Amén. En una ocasión con mi amigo chileno, mormón, que ya se jubiló, llega un día y me dice, mira, he estado estudiando tanto la Biblia y por fin he encontrado la evidencia de que el libro de Mormón había sido profetizado en la Biblia. ¿Cómo se atreven? Amén. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Entonces, Mateo 5, 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Jesús no vino a cambiar nada aquí. Él no vino con doctrina nueva, como decían ellos, ¿verdad? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Todo lo que hablaron, todo lo que ordenaron, solamente Él pudo cumplirlo. Solamente Él cada profecía fue cumplida por Él. Amén. Amén. 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Toda la ley es válida. Amén. Y solo Cristo lo pudo cumplir hasta que todo se haya cumplido. Amén. Cada vez que Cristo decía, de cierto os digo. ¿Por qué decía así? De cierto os digo. ¿Qué quiere decir eso? Los hebreos, para enfatizar un punto, repetían la palabra. Por eso los querubines dicen, santo, santo, santo. ¿Cómo podemos aumentar la santidad de Dios? Simplemente repitiéndolo 3 veces. Entonces, cuando Él decía, de cierto te digo, es que esto es la verdad. Porque la misma verdad la estaba diciendo. Ninguno, ni los profetas, ni apóstoles, dijeron eso alguna vez. De cierto te digo. Pero Cristo sí, porque Cristo era la verdad. Amén. Aleluya. Entonces aquí está la advertencia muy clara. No podemos cambiar la palabra de Dios. Y como cristianos nosotros tenemos un deber como cartas de carne y hueso, de que no vamos a cambiar nada de lo que salga de nuestras bocas. De que no vamos a alterar la palabra o decir mentira. Amén. Entonces, el relato que Pablo hace aquí, como está amonestando a su iglesia en Corinto,
Amén. Somos carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo. ¿Cómo fue escrita la Biblia? Por la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Fueron hombres que la escribieron, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y todo lo que salga de los 12 discípulos es inspirado por el Espíritu Santo. En ese tiempo era Cristo mismo. Ellos lo tuvieron en persona y pudieron repetir sus palabras. Ya después, todos los que le siguieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces somos cartas humanas, cartas de carne y hueso. En todo lo que hacemos. Todavía no me acostumbro, ¿verdad? A que me digan un título a mí. Hasta es un poco incómodo, pero es una responsabilidad muy grande que le da a uno el Señor. Si el Señor lo llamó a uno, lo llamó a usted y a mí, todos somos iguales en este aspecto. Todos tenemos la tarea de ser testimonio. Todos tenemos la tarea de que nos están viendo, nos están escuchando. Y todo lo que digamos, todo lo que hagamos, está siendo vigilado. Amén. Por lo tanto, es una responsabilidad para todos cómo nos comportamos. No vamos a participar en cosas ilícitas que no corresponden al cristiano. Entonces, es muy difícil, no es fácil. No es fácil. Amén. Ahora, les decía que las cartas en la antigüedad eran selladas con el anillo del rey. Tenía un sello o del sacerdote y con un ungüento especial lo mojaban y con eso sellaban. Aquí dice que que la carta está escrita en la carne del corazón. Amén. En la carne del corazón. Nosotros hemos sido sellados. Sellados. Obviamente no con un sello humano o terrenal. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El mismo que inspiró la palabra de Dios. El mismo que se movía sobre las aguas al comienzo de los tiempos. El mismo Espíritu que vino a residir en nuestro corazón como consolador una vez que Cristo ascendió a los cielos. Él vino a vivir en cada uno de nosotros y a sellarnos. A sellarnos. Entonces fíjese aquí lo que dice en Hechos 1:4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. No se vayan. Todavía no han sido sellados. Todavía no son cartas. Todavía ese papel que tienen no está sellado. Cualquiera puede, exactamente, no hay validez. Cualquiera puede adulterarlo. Cualquiera puede fallar aquí. Cualquiera puede decir otra cosa que no es verdad. O dar su opinión propia. Tenían que ser sellados. Amén. Entonces dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los apóstoles fueron 12, estaban listos. Ya habían escuchado la palabra, ya se había grabado en sus corazones la palabra de Dios, del Dios mismo. Él mismo se las dijo, pero tenían que ser sellados con ese poder sobrenatural que hace posible que hoy estemos aquí. Ese poder sobrenatural que ha hecho en el mundo las maravillas que ha hecho la iglesia. Amén. Y sobre todo ahora que tenemos una revelación muy importante al final de los tiempos, que nos ha sido a nosotros encomendada esta gran tarea. Y como dice el hermano, lo mejor está por venir. Y lo creemos, amén. Entonces llegó ese día, ¿verdad? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En aquel entonces, ese versículo debió haber parecido completamente imposible para los apóstoles. Acuérdense, andaban a pie, en carreta, en caballo. ¿Cómo van a cruzar los océanos? Y eran 12. Claro que después se hicieron muchísimos, ¿no? Se hicieron muchísimos. Entonces, ese fue el sello. Ese fue el poder. Ahora sí, ya estaban capacitados. Ya eran cartas de carne y hueso que podían testificar
dar testimonio con sus actos, con su palabra y por supuesto con la inspiración del Espíritu Santo de lo que había acontecido. Porque ellos fueron testigos de lo que había acontecido. Gloria al Señor. Amén. Ahora, aquí decía, y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Eso es clave. ¿En qué momento usted, que se siente bendecido porque Dios está de su lado, en qué momento usted deja de pensar que es Dios el que está haciendo las cosas? ¿Saben ustedes que hay hermanos que con tanta bendición llegan a pensar que están bien? Llegan a olvidarse que es su misericordia lo que los mantiene vivos. Y no me refiero a que se van a portar mal, no, se portan bien, pero ya no aprecian ese regalo, ya no aprecian ese privilegio de haber recibido ese regalo, y fácilmente empiezan a desviarse o a pensar que por su propia cuenta, que por su propia facultad hacen las cosas que hacen. Amén. Es difícil no gloriarse, sobre todo cuando Dios lo pone a uno tan alto. Pero para poder gloriarse en Dios, uno tiene que estar abajo. Eso es muy importante. Siempre mantenernos abajo para que Cristo pueda ser exaltado. Entonces, aquí es clave. La confianza no viene de nosotros mismos. Cuando ustedes van al mundo y hablen, oren antes. Si van a estar con mucha gente nueva tal vez, a conocer personas, y se acuerdan lo que Dios les ha encomendado. En silencio pueden decir unas palabras para que sea el Espíritu Santo que se encargue de la cosa. No usted. Nosotros no podemos hacer nada. Tiene que ser el Espíritu de Dios que haga la obra si le place en ese momento, si es el tiempo oportuno para esa persona escuchar y ser revelada la verdad. Pero no depende de nosotros. No depende de nosotros. No somos competentes. Acuérdense, Pablo era muy competente, muy instruido, sabía idiomas, era ciudadano romano, además de ser hebreo, y fue educado en griego. Esto me conocía las 3 culturas como la palma de su mano. Sin embargo, él decía que él no era competente. Todo eso era inmundicia para él. Entonces nosotros en ningún momento debemos de pensar, ya la hice, yo fui el que lo hice, miren qué grande que soy, qué importante que soy. Al contrario, siempre la gloria que sea para Dios. Amén. Ahora, dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Efesios 4:30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando nosotros nos interponemos, cuando hablamos por nuestra cuenta, estamos contristando el Espíritu. Es increíble cómo algo tan fuerte, tan poderoso, es a la vez algo tan delicado. Póngase a pensar, ¿qué tan fuerte es el Espíritu Santo? No hay nada más fuerte. Sin embargo, como es amor, Él no se interpone ante usted. ¿Y qué somos nosotros? No somos nada. Sin embargo, si hay una gotita de altivez en el corazón nuestro, el Espíritu no se mete. Aleluya. Si usted va a hablar por su cuenta, el Espíritu no habla. Entonces lo estamos deteniendo. Lo estamos deteniendo. Entonces dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esa es nuestra credencial, nuestra carta. Ya estamos sellados. Ya hemos sido enviados por todo el mundo. Amén. Ya el mensajero ha llegado en cada hogar, en cada escuela, en cada trabajo. Usted es un mensajero del Señor. Usted es la carta sellada por el Espíritu. Ahora deje que el Espíritu haga la obra. Aleluya. Haga la obra. Amén. Amén, aleluya. Entonces, no tengamos miedo de que no estamos capacitados. No tengamos miedo que no somos educados o que no conocemos cada versículo de la Biblia.
Deje que el Espíritu haga el trabajo. Aleluya. Y va a ver la gran diferencia. Que Dios los bendiga, hermanos.